Hola, soy Fernando Aldama, estudiante en la Universidad Autónoma Metropolitana en la licenciatura de Ciencia Política. En este video analizaremos los principales precursores, tópicos e historia del liberalismo. Bien, hay que tener en cuenta que el liberalismo se desarrolló principalmente en épocas de los estados absolutistas, o sea, de las monarquías absolutas de Occidente, principalmente focalizadas en Francia, Inglaterra y España. Sin embargo, en Francia sería donde se llevaría mayormente esta rebelión en contra de dichos estados absolutistas. También hay que comprender que estos estados absolutos se desarrollaron en base a una teoría, o sea, previamente alguien había ideado una forma para crearlos. Entre estos se hallaban Maquiavelo, padre precursor de la teoría política moderna, Hobbes, en su obra Leviatán, que describe a la perfección este estado absoluto paternalista, y que se regía bajo la premisa de que si son tiempos de necesidad y el Estado cumple su función de proteger a todos por igual, todos tienen que abandonar su libertad para así garantizar la paz entre todos, ya que según Hobbes, en su teoría de el estado de naturaleza, el hombre es un lobo para el hombre, o sea, que siempre que tenga una libertad perpetua para sí en su individualidad, siempre acabará garantizando la mutua destrucción de los suyos. Entre otros que desarrollaron esta teoría del estado absoluto fueron Grocio Bodino, que sostenía que la autoridad del rey era dada por Dios y limitado por éste, y también Bossuet defiende la autoridad real entregada por Dios, señalando que nadie debe oponerse, puesto que ésta sería considerado como un sacrilegio. Aquí hallando también una nula división en los poderes, donde religión y la política yacen juntos uno del otro. Guerras como la de los 30 años o 100 fueron las que desembocaron en que esta teoría alcanzara su plenitud, ya que la gente necesitaba en esos tiempos de la Europa de entre los siglos 14 al 18, de una seguridad, de tener esa esperanza de que la nación vecina, bueno, aún todavía no existían las naciones en sí, pero el estado vecino no los atacara de la nada y acabara con sus vidas. La gente estaba con esa necesidad de seguridad. Sin embargo, esto llegaría a su fin, ya que las monarquías absolutas acabarían entrando en crisis, principalmente derivadas de crisis financieras y de las mismas guerras que significaban un desgaste para ellos. Entre estas, donde se acabó desembocando el liberalismo político, propiamente hablando, fue en Francia. Primero hay que tener en cuenta que el liberalismo se divide en dos principales corrientes. Una, el liberalismo político, y otra, el liberalismo económico, que más propiamente es llamado liberismo. Desde lo político, aquí entra Benjamin Constant, el cual en su libro, Una comparación entre la libertad antigua y moderna, deja en visto uno de los pilares fundamentales del liberalismo político, y ello es la libertad de pensamiento y acción, que nada tenga que ser realizado si es que no proviene de la voluntad misma del individuo en cuestión. En el mismo libro también se puntualizaron otros puntos importantes como lo es la división de la vida pública de la privada y cómo en la antigua Grecia se concebía la libertad. Respecto a la vida privada, todo individuo tiene como derecho universal el proteger su espacio íntimo, su templo, siempre y cuando no se halle en el ágora, o sea, en el espacio público para la política. Por esto mismo es de que el liberalismo entra en conflicto con otras ideologías como lo son el comunismo global o el socialismo. Incluso las posturas de Rousseau
respecto a cómo es la sociedad y se consume la política son algo colectivo, lo cual entraría en conflicto nuevamente con el individualismo que propone toda la teoría liberal. En la antigua Grecia no existía la vida privada. Es más, la política ni siquiera era algo libre, ya que solo los estratos sociales más privilegiados, por lo general, tenían la oportunidad de ejercerla. Incluso la misma educación era un privilegio, ya que pocos lograban alcanzarla. De la mano con esta diferenciación entre libertad moderna y antigua, se dio algo importante también en el ámbito político, y es la división del poder eclesiástico, o sea, de la iglesia, con respecto al de la política, que debería ser idealmente y prácticamente laica. El barón de Montesquieu, o cuyo nombre oficial es Charles II, fue un jurista francés e ilustrado del siglo XVIII. A él se le atribuye la división de poderes del Estado en su libro De l'esprit des lois, o traducido, El espíritu de las leyes. Actualmente, casi la mayor parte de todos los estados del mundo tienen esta estructura política, en el cual el poder ejecutivo, ya sea a manos de un monarca, un presidente o primer ministro, es representado. El poder legislativo, o sea, de la ley, es representado por parte de los diferentes partidos políticos que deseen ocupar un cargo en esta, ya sea cámaras o senados, y el poder judicial, como ya se ha de esperar, es propiamente de la justicia, así respetando la autonomía de cada poder y teniendo un orden al momento de ser ejecutados. No es de menos mencionar a John Locke, uno de los principales contractualistas, y que con su idea de la protección a la propiedad privada ayudó a dar consolidación al liberalismo político. Karl Popper, pese a no ser un jurista o político como los autores anteriormente tratados, sí que fue un excepcional liberal que contribuyó con su libro La sociedad abierta y sus enemigos a la voluntad individual, o sea, a la teorización del individuo y su entorno al momento de decidir en la política. Pero también hay un pequeño problema, y que Karl Popper señala en su mismo libro, y es de que la misma libertad no necesariamente significa que el pueblo tenga la absoluta razón en todo, sino que estos mismos pueden llevar a su propia autodestrucción, tal como él mismo lo vio en la Alemania nazi, como los propios alemanes acabaron utilizando la democracia para llevar al poder a alguien que era puramente antidemocrático. El mismo Karl Popper señala que aun si el líder político por el que votó la mayoría acaba siendo nefasto, haya instituciones que puedan frenar el avance de esta degeneración tanto política como social. De esto mismo es de que en la teoría liberal se propone que en lo ideal y en lo práctico el gobierno de la ley siempre vaya primero antes que el gobierno de los hombres, o bueno, propiamente hablando, de los seres humanos, ya que las personas son susceptibles a corromperse y equivocarse. De ahí que en el gobierno de la ley se puedan crear mecanismos como instituciones que frenen esto. Una de las mayores disputas con relación al liberalismo actual en contraposición al socialismo es la postura que sostiene la existencia de un marxismo cultural que derivó después de la caída de la Unión Soviética y de un nuevo liberalismo, un neoliberalismo que nació de la misma teoría liberal y que carcome a la sociedad día tras día. Sin embargo, esto es todo lo contrario. En realidad, ni marxismo cultural ni neoliberalismo existen. Y esto es un tópico que puede ser resuelto leyendo
los tomos del Capital y el manifiesto del Partido Comunista. Esto es así ya que el mismo Marx hablaba sobre una dialéctica de materialismo histórico, no de algo cultural. Marx se refería a los modos de producción, a lo económico, por lo que esta postura contradeciría toda la teoría marxista. Con respecto al liberalismo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de su corriente política, que habla propiamente de los derechos individuales de cada ciudadano, ya no en el aspecto de cada ciudadano, incluso de cada ser humano, incluso si no tiene la consideración de ser un ciudadano de una nación. Y, en su caso, del liberalismo económico, habría que determinar la existencia de dicho neoliberalismo en base a fundamentos fuertes, ya que hay que comprender que ambos conceptos, tanto marxismo cultural como neoliberalismo, han sido utilizados en la política actual simplemente como jerga de insulto. Otro tópico del liberalismo moderno es la meritocracia en George Rawls, otro exponente del liberalismo en el siglo XX. Él defiende que todos parten de una igualdad, de un inicio en el que todos no tienen ni ventaja ni desventaja. Sin embargo, en base a cómo sea su desempeño individual, será como se determine su mismo valor. Pero hay que tener en cuenta que en la práctica no todos parten de un estado de igualdad, por lo que desde la perspectiva de Isaiah Berlin es necesario una intervención del Estado, que la libertad positiva intervenga en la libertad negativa para que así se impida una desigualdad al momento de la competencia entre individuos. Pero habría que puntualizar otro punto, y es hasta qué punto la libertad positiva ingiere en la negativa, hasta qué momento debería dejar de intervenir, o sea, cuándo el Estado debe llegar a su límite. Como último punto a tratar, y no menos importante, analizaremos a Norberto Bobbio, jurista, politólogo y filósofo italiano. Sentó las bases de cómo el liberalismo junto con la democracia lograron unirse. Es importante este punto, ya que antes del siglo XX y del XXI, el liberalismo junto con la democracia en realidad fueron antagónicos. En realidad, un régimen democrático podría no necesariamente ser liberal, y de la misma forma, un Estado liberal podía no ser puramente democrático. No es de sorprenderse que esto sea un ejemplo de cómo en la misma Revolución Francesa acabó todo en una época de terror, nunca mejor dicho, ya que en la Convención del Terror de entre 1793 y 1794, encabezada por Robespierre, los mismos que encabezaron la revolución hacia la liberación fueron los mismos que acabaron convirtiéndose en déspotas. Incluso grandes pensadores, como de la talla de Voltaire, en sus textos declararon que era mejor el gobierno de los intelectuales altos, o sea, de la aristocracia, no necesariamente el del pueblo en general, ya que éste carecía de cultura y todos los requerimientos necesarios para ser un hombre ilustrado. Según Bobbio, estos papeles dicotómicos entre liberalismo y democracia llegaron a su fin cuando la democracia y el mismo liberalismo se unieron con el voto universal, o sea, cuando el pueblo en general obtuvo el sufragio. En ese momento, la participación de los ciudadanos fue universal. Los derechos políticos son generales e iguales, o sea, que sin importar de dónde se provenga, quién sea, qué color de piel tenga, sin importar que todos los derechos políticos son generales e iguales. Bobbio también señala que la representatividad de una democracia reside en el poder legislativo, o sea, que quienes llevan a cabo toda la jerga política es el poder de la ley. De nuevo aquí, recalcando el gobierno de la ley y no de los hombres. Aún pese a estos cambios, el sufragio universal en realidad, hasta mediados del siglo XX, seguía siendo de manera desigual. O sea, que no todos lo llevaban a cabo. Entre este sector se encontraban principalmente las mujeres, las cuales
En el caso de la Francia, las mujeres no lo comenzaron a ejercer sino hasta el siglo XIX. Bien, esto ha sido todo por hoy. Agradezco que se hayan tomado su molestia de escuchar estas palabras y las de los diferentes autores que fueron tratados aquí. Sin más nada más que decir, hasta la próxima.